Eh, Espero que estén teniendo un buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre el tema de transformación de fuentes en circuitos de corriente alterna. Nosotros pertenecemos al Instituto Superior de Irapuato. Mi nombre es Juan Luis García Hernández y estamos estudiando lo que es la ingeniería electromecánica. Nuestro profesor es el doctor José Roberto Razo Hernández. A continuación, mis compañeros se presentarán. Mi nombre es Eric Eduardo Monter Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Mi nombre es Sergio David Vargas Covarrubias, soy también estudiante de Ingeniería Electromecánica. Yo soy Saúl Ibarra Reynoso, estudiante de Ingeniería Electromecánica. Bueno, primero comencemos con lo que es una breve explicación de la transformación de fuentes en corriente alterna. Como se muestra en el diagrama de la imagen que tenemos aquí, como su nombre le indica, lo que tenemos que hacer aquí es transformar lo que es una fuente de voltaje a una fuente de corriente o viceversa, una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Empecemos planteando primero lo que para una transformación de fuente de voltaje a una fuente de corriente. Primero, no es una ley, pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el voltaje, la fuente de voltaje esté en serie con nuestra impedancia, ya sea una resistencia, una capacitancia o un inductor. En caso contrario de lo que es para convertir una fuente de corriente a una fuente de voltaje, lo que tenemos que darnos cuenta es que estén en paralelo. ¿Por qué se basa o en qué se fundamenta este hecho? Bueno, en una fuente de voltaje, como ya sabemos, el voltaje en serie es el mismo y una corriente en paralelo va a ser lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a ocupar va a ser la ley de Ohm. En caso, para encontrar una fuente de corriente, vamos a dividir lo que es nuestro voltaje entre nuestra impedancia, ya sea una resistencia o una impedancia equivalente. Y en caso contrario, para encontrar una fuente de voltaje equivalente, vamos a multiplicar nuestra fuente de corriente por nuestra impedancia equivalente o una resistencia, inductancia o lo que tengamos. Los dos posteriores ejercicios que les vamos a explicar los sacamos del libro de Análisis de Circuitos de Corriente Alterna del autor Alan Robbins. Va a ser de la primera edición. Muy bien, entonces comencemos. El problema nos indica que convertamos la siguiente fuente de voltaje en una fuente de corriente equivalente. Como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje de 3 volts en serie, conectada a serie, con una resistencia de 2000 kilo ohms y un capacitor de 0.05 microfarads. Como también podemos observar, también nos están dando lo que es una velocidad angular de 5000 radianes sobre segundo. Entonces, comencemos. Nos están pidiendo que lo convirtamos a una fuente de corriente. Como vemos, nuestros componentes se encuentran en serie, entonces podemos hacer nuestro cambio a una fuente de corriente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nuestro capacitor no lo podemos sumar con nuestra resistencia, ya que no se encuentra como una impedancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser convertir nuestro capacitor en una impedancia capacitiva. Entonces, tenemos los tres valores de la parte del denominador. Entonces, solamente vamos a sustituir. Nos va a quedar que va a ser 1 sobre J por los 5000 radianes sobre segundo por nuestro valor del capacitor, que va a ser de 0.5 por 10 a la menos 6 farads. Realizando la operación, nos va a quedar que va a ser 4000 sobre J, pero la J no podemos dejarla en la parte del denominador, entonces la tenemos que subir y va a pasar con el signo negativo. En este caso, nos va a quedar que va a ser de menos 4000 J. Entonces, vamos a hacer la suma ahora sí de la impedancia equivalente. En este caso van a ser, como está en serie, va a ser 2000 menos 4000 J. Al ser un número real y uno imaginario, no se pueden juntar y solamente se va a quedar indicado de esta manera. Entonces, pasándolo a forma polar para posteriormente con las operaciones que vamos a realizar,
sea más fácil, nos va a quedar que la impedancia equivalente va a ser igual a 4472.13 fasor de menos 63.43 grados. Para dejarlo como un ángulo positivo, nos va a quedar, vamos a hacer la resta de los 360 grados menos los 63.43, y entonces nuestra impedancia equivalente va a ser igual a 4472.13 con un fasor de 296.57. Bueno, una vez que tenemos calculado nuestra resistencia equivalente, lo siguiente sería sacar la corriente. Por la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje entre la resistencia, en este caso es nuestra impedancia. Entonces queda que eso es 3 entre 4472.13 fasor de 296.57. Esto es igual, o bueno, a 0.0006608 fasor de menos 290.57. Una vez calculada nuestra impedancia, nuestra corriente, el diagrama cambia debido a la transformación de fuente, quedándonos la corriente con nuestra Z equivalente en paralelo. Hacemos también nuestra conversión de menos 296.57 grados a forma positiva, que nos quedan 63.43 grados. Bueno, tenemos un segundo diagrama, como lo mencionamos. En este diagrama nos pide que convertamos de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Nuestra fuente de corriente, como tal, ya la podemos sumar, debido a que están en impedancias ya, nuestra resistencia con nuestro capacitor. Estos están en paralelo, así que se tiene que hacer la división entre ellos. La parte de arriba se multiplican, la parte inferior se suman o se restan. Esto es igual a 40 por menos 20J entre 40 por menos 20. Igual a menos 800J entre 40 menos 20J. Tenemos que multiplicarlo por nuestro conjugado. El conjugado simplemente se cambia el signo de en medio, que en este caso es menos, se cambia en positivo. Esto es igual nos da a menos 32.000J más 16.000 entre 1.600 más 80J menos 80J más 400, lo que es igual a 16.000 menos 32.000J entre 2.000. Haciendo la división nos da que es 8 menos 16J. Convertimos a polar para operaciones de después, que es igual a 17.88 fasor de menos 63.43. Muy bien, ya que obtuvimos nuestra impedancia equivalente y nuestra fuente y conocemos nuestro valor de la fuente de corriente, vamos a aplicar aquí la ley de Ohm. En este caso, para encontrar el valor del voltaje, vamos a hacer la multiplicación de la fuente de corriente por nuestra impedancia. Tenemos en nuestro diagrama de cómo nos queda, y como resultado de la multiplicación del voltaje, ya sustituyendo en la ley de Ohm, nos queda el siguiente diagrama, ya con la fuente de voltaje, nos va a quedar en serie, y nos va a quedar un valor de 4.29 fasor de menos 33.43. Pasando el ángulo a positivo, nos queda que es 4.29 fasor de 146.57. Nos va a quedar el diagrama de la parte inferior izquierda. Nos va a quedar nuestra fuente de voltaje en serie con nuestra impedancia. Para comprobar nuestros resultados, nuestros compañeros Eric y Josué nos van a hacer una simulación en MATLAB de nuestros ejercicios. A continuación, mostraré lo que es la simulación de lo que es el primer circuito en la transformación de fuentes. Ya se logra compartir, ¿verdad? Ok. Para esto vamos a necesitar nuestra fuente de corriente.
A esta le vamos a asignar su amplitud, bueno, pues en amperes, que es 0.0006708, con un fasor de 63.43 y nuestra frecuencia de 795.7747. Corriente. Ok, ahora agregaremos lo que es nuestra resistencia y nuestro capacitor. Nuestra resistencia con una resistencia de 2 kilo ohms. Y nuestro capacitor con una capacitancia de 0.5 e a la menos 6. Ok, entonces al unir, para darle ahora sí lo que es una corriente a nuestro circuito, vamos a agregar lo que es el Power Wheel. Y a este le vamos a asignar un fasor o una frecuencia de 795.7747. Ok, para saber ahora sí, si nuestros datos que calculamos son reales, vamos a agregar lo que es un multímetro en pocas palabras. Y para que nos arroje nuestros resultados, vamos a agregar lo que es un display para conocer los valores de esto. Ok, entonces al correr nuestro circuito, debe arrojar los valores ya mencionados. Y como resultado, vemos que nuestros valores corresponden a los resultados calculados dentro del circuito. Bueno, a continuación voy a simular lo que es el segundo ejemplo. De voltaje, perdón. Volts, una fase de 146.57 y una frecuencia de 60. Colocamos nuestra resistencia con un valor de 40 ohms.
Colocamos nuestro capacitor. Para esto se coloca una resistencia de 0.01 E a la menos 6 y en nuestro capacitor de 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, que son 60 por 20. En esta ecuación no importa el signo. Lo conectamos en paralelo y colocamos el voltage de A a B. Colocamos nuestro power wave de una fase de 60 Hz. Corremos el circuito y como se podrá ver, nos da el resultado correcto. 4.29 con una fase de 146.6. Bueno, y con esto concluimos que los cálculos son correctos, dado que la simulación nos dio los mismos resultados. Con esto concluimos nuestra presentación y espero les haya servido este video.